Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidísimos a un nuevo video de Astromística. Hoy les traigo una reseña de este oráculo de la bruja verde. Es creado por Arin Murphy Hiscock e ilustrado por Sarah Richard. Como siempre, antes de iniciar me gusta recordarles que van a encontrar el link de compra de este oráculo en la caja de descripción. Don't forget to enable the English subtitles for this video. Also, you can find the link to purchase this deck in the description box. Bueno, vamos entonces a empezar con la reseña. Este es un oráculo que me llamó muchísimo la atención y que es bastante bello porque su autora es muy conocida dentro de la rama de la magia verde, ya que Arin Murphy Hiscock escribió algunos libros sobre brujería verde. Entre ellos está uno muy conocido que les va a aparecer por aquí o por acá la imagen del libro. Igualmente van a encontrar el link en la caja de descripción si lo quieren leer. Y es una autora que se ha ganado el corazón de muchas personas. Entonces tenía mucha curiosidad sobre cómo iba a ser su primer oráculo, de alguna forma, especialmente encaminado hacia la magia verde. Vamos entonces a empezar con la caja. Vemos que es una caja de material duro. Se ve muy bien hecho. La textura es como aterciopelada. Y algo que es interesante de este oráculo o de la cajita es que todo esto está engravado. Es decir, tiene como puntos de relieve y de hendidura. Espero que se pueda ver aquí en la cámara que le está haciendo algo de justicia. Ojalá que se vea clarito, pero al tacto se percibe que está grabado. Especialmente esta área y estas de acá. Están muy bonitos. El arte sin duda es preciosa. Entonces me gusta mucho, me gusta bastante. Miren cómo tiene. Está muy bonito. Y en la parte trasera nos pone un poco la descripción sobre este oráculo, para qué sirve, quién es Arin Murphy Hiscock, también el precio, que generalmente está en unos $19 en Amazon, pero yo lo compré en una oferta y me salió alrededor de unos $15. Esa oferta no es para siempre, es una oferta flash, así que por eso dije, bueno, lo voy a probar. Vamos entonces a pesar la caja para que tengan un poco de conocimiento de cuánto está más o menos los gramos de peso. Así que si ustedes le quieren llevar a su país, a este oráculo, ya van a saber más o menos cuánto les puede costar el envío. Aquí sale un peso aproximado de 422 gramos la caja completa. Vamos entonces a abrir esta hermosa cajita. Cuando se la abre tiene un poco más de diseños. Aquí está en negro, pero los bordes sí están ilustrados. Miren, vemos un sapo o una rana. Miren, acá también se ve este arbolito precioso. Igual acá, miren, un murciélago con un conejito y una flor. O sea, está bien bonito. Esta es la baraja. Yo ya la he utilizado, obviamente, y acá también está en negro. Ok, vamos a empezar con el libro. Como ven, es un poquito gruesito. Tiene un formato en tapa blanda, mate. Acá atrás vemos un poco de información sobre la autora y sobre la ilustradora. Y cuando ingresamos al libro, vemos que las páginas son esmaltadas y a color. O sea, es un libro de muy buena calidad. ¿Qué es lo que nos dice en su interior? Nos explica un poco sobre qué se trata el oráculo de la bruja verde, en la cual ella de inmediatamente dice que está creado para personas que practican magia verde. Por lo tanto, toda la información, los mensajes de las cartas van a ser en relación a eso, para mejorar la práctica dentro de la magia verde, o para las personas que les gusta practicar brujería. Asimismo, como una práctica espiritual para poderte conectar con la magia, con los guías, etc. Ella explica que este oráculo se lo puede utilizar como literal una forma de aprendizaje de magia verde o también de forma adivinatoria. Sin embargo, para la forma adivinatoria, ella incluso deja aquí unos ejemplos de cómo tendrían que hacerse las preguntas. Y yo diría que este es un oráculo un poquito más terapéutico.
bueno, ya vamos a ir viendo las cartas, pero la manera en cómo está escrito todos los mensajes de las cartas sí es un poquito más terapéutico, más tipo evolutivo, ¿no? Entonces no está tan encaminado a algo adivinatorio. ¿Cómo trabajar con el mazo? Aquí nos explica cómo limpiar el mazo, qué necesitamos, elementos, todo para poderlo limpiar, una pequeña oración y también cómo guardar este oráculo. Asimismo nos explica cómo leer el oráculo, o sea, cómo leer las cartas, cómo hacer una lectura y cómo conectar con la intuición. Da aquí algunos tips de qué se podrían hacer durante las lecturas y por supuesto las tiradas de cartas, que tenemos de una carta, de 3, de 5 y la tirada del árbol que le llama ella, que son 6 cartas. También una tirada que se llama la puerta del jardín, que son 9 cartas, y también la tirada de la rueda del año, que son alrededor de 12 cartas, como vemos aquí. Y luego aquí nos explica cómo debemos interpretar las cartas, ¿ok? Entonces, generalmente cada carta te puede dar información de hierbas, de piedras, de criaturas del jardín, y todas estas tienen un simbolismo y una función dentro de la práctica y el desarrollo de la magia verde. Entonces, por eso nuevamente este oráculo está creado más para personas que practican la magia verde o que tienen un interés en ella. Sin embargo, pues lo interesante de la estructura de este oráculo es que tiene objetos, ¿no? Entonces me da un poquito la alusión a lo que es el oráculo Lenormand. Por ejemplo, aquí tiene una escoba y dentro de los mensajes que ponen acá es energy clearing, o sea, limpieza energética, y como el renovar, el refrescar, porque también es el limpiar, ¿no? La escoba limpia. Vamos a ver cómo ella pone el mensaje. Aquí nuevamente pone la escoba, pone que es la carta mensaje, dice la carta de la escoba te recuerda de limpiar o sacar fuera todo lo que ya esté caducado o lo que está robando tu energía en tu vida para dejar de sentirte atrapada. Este es un tiempo como para limpiar, dice, todas las emociones y patrones que están ya desgastados. Dice, en un nivel de práctica, las escobas limpian cualquier suciedad física, polvo, migajas, etc. Entonces dice, esto te ayuda a que el espacio tenga más energía, que esté más limpio y que obviamente la energía fluya más fácilmente. Dice, sin ninguno de estos obstáculos, tu mente y tu energía pueden funcionar de forma más eficiente. Entonces, con intención usa una escoba, o literal usa la carta de la escoba para poder sacar la energía o las cosas que están robando tu energía. Barre, dice, toda la energía negativa o la energía de que no te están dando apoyo, y más bien crea un espacio que esté listo para tus necesidades individuales. Además, dice, también puedes hacer esto de forma física. Dice, con una escoba real puedes rápidamente limpiar tu espacio mágico o limpiar de forma como un poco mental, ¿no? Son como pequeñas prácticas para dar como una visión de que todo lo que no te sirva lo sacas. Entonces, al final te pone una pregunta que dice, ¿qué áreas de tu vida necesitan ser como limpiadas o remover todo ese polvo y necesitan ser refrescadas? ¿Ok? Entonces, es como un mensajito que te dan. Y así es con cada una de las cartas. Algo que es interesante también de este oráculo es que no tiene, las cartas no tienen un número o una numeración. Entonces, cuando tú quieres ver el significado de las cartas, pues no aparecen aquí. O sea, tienes que ponerte a buscar así dónde está, porque tampoco están organizadas de forma alfabética. Entonces sí está un poquito complicado, o sea, sí está, yo sé que para algunas personas esto puede ser tedioso. Personalmente a mí no me molesta, pero sé que para algunas sí les va a molestar eso, y ya he visto también algunas reseñas en inglés y he visto que muchas personas están quejándose al respecto. Pero bueno, más que todo es eso, y son mensajes bastante interesantes. Vamos a ir viendo ahora las cartitas. Vamos a ver la calidad de las cartas
que como ven, miren, esta es la contraportada, es súper bonita, personalmente me gusta bastante, no tiene bordes dorados ni nada, hubiera sido lindo que tuviera bordes verdes, sería muy bonito, pero bueno. Esta es la cartita, como vemos es negra y además es mate. Por lo tanto es un poquito más delicada de que se pueda rayar o de que se pueda maltratar. En cuanto a la calidad, al menos sí es buena porque está gruesita. Y sí le estoy poniendo fuerza para doblarla, entonces vuelve a su estado actual. Entonces la carta es gruesa, tiene una buena calidad. Vamos a ver el tamaño, porque esta sí tiene un poco el tamaño de las cartas oráculos tradicionales. Aquí tengo otro oráculo que es el de Ángeles y Auras de Hay House. Y miren, es el mismo tamaño, literal. Es el mismo tamaño, sí. Un poquito quizás más ancha. Pero vamos a ver igual con nuestra regleta. A ver cuánto están midiendo las cartitas, ¿ok? Alrededor de 9 centímetros. Y de largo sale como unos casi 13 centímetros. 13 centímetros o 12.5 por ahí. Sí, casi unos 13 centímetros, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos aquí de las cartitas. La verdad me gustan bastante, la contraportada llama bastante la atención. Vamos a ir viendo cómo es el arte por el dibujo, ¿no? Cómo está ilustrada. Es un estilo tipo acuarela que está muy bonito. Miren, aquí están las semillas, nuevas ideas, esperanza y mantener la mente abierta. Está muy bonito. Como les decía, este oráculo yo le veo potencial para poder hacer sí lecturas adivinatorias o lecturas predictivas por medio de símbolos. Por ejemplo, una semilla, ¿qué significa? Justamente aquí nos dan unas pequeñas claves, nuevas ideas, esperanza. También las semillas puede ser algo que recién va a crecer, algo que recién se planta, por ejemplo, un nuevo proyecto que viene, algún proyecto que recién está surgiendo. Si habláramos de un embarazo, hay una posibilidad de embarazo, de que se haya este cigoto, ¿no? Bueno, por eso me recuerda un poco al oráculo, o sea, no es igual que el oráculo Lenormand, no, porque aquí son 50 cartas, sino que me refiero a que se puede utilizar el área de símbolos para poder hacer también tiradas un poco más predictivas. Entonces, miren, aquí tenemos la semilla. Vamos a ver acá, dicen el otoño, o sea, también tiene estaciones del año. Miren qué preciosa, hay una calabacita. Acá está la menta, e incluso como ven tiene una runa. Y como es también verde, entonces puede también simbolizar una piedra, por eso es que les estaba indicando en un inicio. Hay mucho símbolo aquí, entonces eso estaría bueno para hacer cosas a nivel adivinatorio o predictivo. Aquí está la poción, el pino o el árbol de pino, el fog, que nos habla como neblina, ¿no? Está aquí un poco como la neblina. Miren, aquí aparece otra vez una runa. O sea, hay que analizar también todo lo que está en el dibujo. Incluso dentro de del mismo oráculo, la autora nos dice eso, que nos fijemos mucho en los gráficos, porque hay mensajes ocultos también allí. Aquí tenemos este bastón para caminar.
Como ven, es un oráculo bastante bonito, es fácil de barajar, da mensajes muy interesantes. Ya le he leído a varias personas con este oráculo y les ha dado al punto. También ya me leí yo y me dio al punto. Y lo que me gusta mucho es que te da como tips de qué puedes hacer. Si necesitas una limpieza energética, qué objetos utilizar, porque aquí es muy variado, ¿no? Entonces, por eso les digo que está muy bonito. Si tú haces práctica de magia verde, puede que te sea muy útil este oráculo. También, nuevamente, vuelvo a repetirlo, considero que puede ser un buen oráculo para hacer lecturas por medio de objetos. Tipo así como cuando se hace con el oráculo Lenormand. Nuevamente, no es que lo comparo con el oráculo Lenormand porque realmente no ha sido creado para eso pero tiene ese potencial. Entonces, las personas que les guste leer así por medio de objetos, de lo que significan los objetos, para qué se lo utiliza, etcétera, este oráculo puede ser una muy buena adición. La verdad que sí. Este oráculo yo sí diría que le conviene. Es para todo público, para principiantes también, pero si lo quieren leer de forma divinatoria, creo que para principiantes podría ser un poquito complicado. Yo diría que si lo quieren hacer de forma predictiva, cartomantes o lectores de tarot intermedio avanzados podrían darle un mejor uso en ese aspecto. Los demás, yo diría, desde mi opinión, que lo pueden utilizar para sacar un mensajito diario, para acompañar lecturas de tarot. Especialmente yo lo compré porque quería emparejar un oráculo con mi tarot de hadas y de bruja verde o la bruja de jardín. Si no han visto la reseña van a encontrar el link por acá. Entonces yo lo compré más que todo para eso. Vamos a ver entonces cómo se puede observar el oráculo sobre la mesa. Son como son cartas grandes, vamos a sacar aquí un mensajito. Vamos a ver aquí, voy a sacar solo 3 cartitas. Miren lo que nos sale, interesante. Nos sale primero la carta de preservar, que como ya vemos el simbolismo y también vemos acá a la ardillita que está guardando, ¿no? Está buscando seguridad, está tratando como de ahorrar para los tiempos difíciles. También nos sale aquí la carta del altar, que está muy bonito ese altar. Y la carta de la sal. Esta carta de la sal siempre nos habla de la protección, de quitarnos la energía negativa. Si los leyéramos en forma de espejo, esta con esta, dirían hay que tratar de proteger más nuestra, ya sea economía o los recursos que tenemos actualmente, ¿ok? Y buscar quizás seguridad, porque las dos nos hablan, esta de protección y esta de seguridad. Y la de en medio del altar nos habla de que es posible que poner todas estas ofrendas o todas estas peticiones sobre nuestro altar, dejarlo a los dioses, porque recordemos que este es un oráculo un poquito pagano, naturalmente. Entonces aquí ella nos habla sobre las diferentes los diferentes panteones y a quien tú a la deidad que tú le rindas culto, y justamente esta carta nos habla de agradecerles a ellos o a tu Dios por todas las bendiciones y a la vez como dejarle a ellos todas tus preocupaciones, y para eso se requiere un altar, ¿ok? Entonces, hasta el momento eso es lo que se ve aquí, es un mensaje interesante. Igual podemos leerlo acá con el librito. Por ejemplo, si buscamos la carta de preservar, vamos a buscarlo por acá. Por eso les digo que lo malo es que no está numerada, entonces hace un poquito complicado buscar la carta. Pero bueno, aquí dice que en la magia verde, preservar una cosecha te permite mantenerla por largo tiempo, en comparación de perderla o dejar que se desperdicie. Además dice, otra forma de preservar es de poner las cosas a un ladito, o sea, poner un poco a un ladito, de forma que cada cierto tiempo tú lo puedas usar. Eso te ayuda a construir como una pilita, ¿no? Así como se ve en la imagen, como una pila de las cositas para poderlas guardar para el futuro próximo, en las necesidades del futuro. Además dice, este proceso es como una pequeña forma de hacer una inversión de bajo nivel y no te quita demasiado tiempo ni energía.
Entonces aquí dicen, la carta de preservar te recuerda que las pequeñas acumulaciones o gestos de ahorrar, se podría decir, de gestos de ahorrar sobre el tiempo, son necesarias, y que mantengas un ojo sobre las áreas en donde tú puedas sentir que hay como escasez de tiempo y de energía. Además de esto, dice, esto no significa que te tengas que tacañear a ti mismo, en pocas palabras. No significa que te tacañes a ti mismo, sino más bien que disfrutes, dice, de tu cosecha, pero no utilices como todo esto en un mismo momento. O sea, no hagas un desperdicio. ¿Qué mensaje o qué pregunta te piden reflexionar? ¿Cómo puedes trabajar para poder guardar y asegurar de forma exitosa lo que has producido? ¿Ya? Entonces, esa es una que se tiene que uno hacer la pregunta, ¿no? Igualmente así con el altar y con la sal, que era lo que ya les había explicado. Entonces, son cositas así, son mensajes, yo diría que al punto y bastante interesantes, la verdad. A mí personalmente sí me gusta. Yo creo que para lecturas de tarot podría ser bastante útil. Y más que todo, al menos a mí, los mensajes que yo les di a las personas por este oráculo les cayeron muy bien. Todos me dijeron, wow, es exactamente lo que me estaba pasando, es exactamente lo que en estos días he estado preocupado y preocupada, ¿no? Entonces, sí me gustó bastante, sí lo veo que tiene muy buen potencial, y posiblemente en mis próximos videos lo van a ver en las lecturas de tarot. Y bueno, eso es todo. Espero realmente que les haya gustado mucho esta reseña. No se olviden de que pueden encontrar el link de compra de este oráculo en la caja de descripción. Y también apoyen este canal suscribiéndose, dándole like al video, comentando qué tal les parece el oráculo, compartiéndolo también con sus otros amigos o amigas que les guste estos temas. Además, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, los van a encontrar por aquí. Y si te gustaría una sesión de tarot conmigo, no te olvides de que puedes ingresar a mi sitio web astromística.com, donde vas a encontrar todos los servicios que puedo ofrecerte. Nos vemos en una próxima ocasión. Oro y miel para todos. Bye.